amigos de la Sociedad de la Medianoche. Hoy nos encontramos nuevamente ya después de un rato de no haber estado haciendo estas cápsulas literarias. De nueva cuenta ya estamos por acá. Habíamos tenido una serie de problemitas porque estábamos preparando programas, haciendo intervenciones en otros programas y ondas así. Y nos había fallado un poquito el dispositivo desde el cual grabamos, pero ya estamos al 100 y hoy vamos a hablar de una obra que a mí en lo particular se me hace una obra de arte, es maravilloso. De por sí, digo, quienes siguen nuestras cápsulas literarias ya saben que uno de mis ilustradores favoritos es Benjamín Lacombe. Hoy vamos a hablar acerca de un libro de Edgar Allan Poe, del cual ya hablamos acerca del volumen 1. Hoy vamos a hablar acerca de Cuentos Macabros, volumen 2 de Edgar Allan Poe. Una edición exquisitamente realizada en pastas duras, con papel tapizado de una manera muy elegante, vamos, es un libro muy, muy maravilloso. El libro ya yo lo conseguí hace ya algunos años, yo creo que hace como unos 3 años que lo tengo. Sin embargo, es obligado en toda biblioteca de a todos aquellos que nos gusta el género del terror, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, pero como siempre vamos a hacer una pequeña reseña acerca de todas las personas que forman parte del libro, todos los trabajos de los ilustradores, quien hace la introducción, los traductores, evidentemente del autor. Y aunque ya hablamos acerca de Edgar Allan Poe en la cápsula anterior, bueno, vamos a hacer una pequeña reseña acerca de la historia de Edgar Allan Poe en este libro, ¿no? En Cuentos Macabros, volumen 2, que les digo es maravilloso. El primero viene con vivos, es negro, con unos vivos rojos muy, muy llamativo. Este es un tanto más sobrio, más sombrío. Es negro igual, pero con los tonos en colores turquesa, en colores verde, muy apagados. Y bueno, ya lo verán, ¿no? De Edgar Allan Poe, bueno, podríamos hablar infinidad, ¿no? Hay biografías de Baudelaire, que se ha dedicado a escribir muchas películas de él, documentales, etc. Entonces podríamos hablar y hablar de la vida y obra de Edgar Allan Poe. Sin embargo, vamos a centrarnos un tanto en los aspectos más representativos de la vida del autor para poder entender un poco toda esa melancolía que vierte en la poesía a la mujer y a los textos macabros, no toda la influencia que tiene y de dónde sale todo esto. Edgar Allan Poe pues nace en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809. Sus padres, que eran actores, es decir, se dedicaban a la actuación, pues mueren cuando él tenía apenas 2 años y Edgar entonces es adoptado por la familia Allan, de ahí de donde obtiene el apellido, ¿no? El Edgar Allan. Además, esta familia no solamente le da el apellido, sino que también le provee una muy buena educación, pero a partir de la adolescencia de Edgar Allan Poe, pues se enfría un tanto la relación que tiene con su padre, y así Poe decide independizarse, y cuando él se independiza pues es que empieza a haber una serie de problemas, una serie de fuertes fricciones dentro del ámbito familiar, sobre todo por la cuestión del dinero, ¿no? Su vida adulta, si bien es caracterizada por la brevedad y también por la interrupción de sus estudios tanto en la universidad como en la academia militar, porque los dos los deja de manera trunca, también lo es por la inestabilidad de los trabajos que encontraba, es decir, no encontraba algún trabajo que lo satisfaciera totalmente y en el cual pues él se sintiera muy bien, y esto llegó a contrastar mucho con la profesionalidad y con la disciplina que tuvo en la literatura, porque si bien en la literatura se desarrolló de una manera muy disciplinada, era algo que le apasionaba, no fue así en su vida académica. Su vida literaria se convierte en una total paradoja, donde llega a alcanzar el éxito tanto como escritor y también como editor, pero no consigue asegurarse una colocación estable, un buen puesto que le permitiera poder ganarse la vida o asegurarse la vida de una manera pues onerosa, ¿no? Poe muere en Baltimore el 7 de octubre de 1849 y las circunstancias de su muerte son aún hoy vamos, al día de hoy son un misterio, ¿no? Digno del más inquietante de sus relatos, de cualquiera de sus obras, ya que pues aparece así sin más, de la nada aparece en una banca con una ropa mal puesta, es muy, muy misterioso todo esto que conlleva a su muerte, ¿no? La vida de Poe evidentemente parece y siempre ha
se ha llegado a contrastar o a comparar con el argumento de una de sus narraciones, incluso porque en lo que respecta a la duda de que si lo sabemos, de que lo que nosotros sabemos corresponde o no a la realidad, muy retomado por Lovecraft, ¿no? Que decía que no sabíamos si estábamos viviendo una vida pues real o estábamos viviendo las quimeras que nuestra mente construía. Poe se fabrica una imagen de sí mismo, quizá porque inventar o imaginar o crear cosas formaba parte de su naturaleza, muy, muy claramente visto en todos los escenarios que plantea en sus obras, ¿no? Y quizá también porque podría rodearse de una aureola de misterio y así difundir una leyenda que le ayudaría a vender sus obras. Es decir, crea todo un escenario, crea todo un universo que a final de cuentas le puede ayudar o bien le ayuda mucho a que el misterio de sus obras sea pues más verosímil y por supuesto pues que venda más porque nos está hablando de algo muy referido a la realidad. Su carácter orgulloso e irritable le costó por supuesto muchos enemigos, los cuales, esta suerte de enemigos que tuvo pues le hicieron o le valieron que se difundieran muchos rumores falsos en cuanto a su muerte y una vez que fallece escriben biografías de él llenas de falsedades, ¿no? Ahora sí que llenas de aspectos que a sus enemigos les convenía pues acentuar o decir que estaban presentes cuando en realidad no era de esta manera. Para colmo, es decir, como cereza del pastel, siempre se lo ha confundido con los narradores de sus relatos. Es decir, siempre se ha creído que Poe es el que está narrando la historia y no un personaje ficticio que él ha inventado, cosa que por supuesto ha enturbiado aún más las interpretaciones de su verdadera realidad, de quién era Edgar Allan Poe realmente. Si bien hay algo que está presente en su vida y también en sus obras, son las mujeres de Poe, ya que en todas sus obras o en todas sus recopilaciones o en las más conocidas se hace referencia a mujeres que siempre tuvieron de alguna u otra manera algo que ver con la vida de Edgar Allan Poe. Es un tema muy recurrente en los poemas y en los relatos de Poe, la muerte de una mujer bella, de una mujer de la que está enamorado, el regreso a la vida de estas mujeres que él amaba, ¿no? Y según el autor, este es el más poético de todos los argumentos posibles, porque Poe dice que en sus obras la muerte y el amor se llegan a entrelazar, que son inseparables y que muchas veces uno vence al otro. Poe crece con un sentimiento de dolor y de soledad que jamás lo abandona, ¿no? Siempre muy sombrío, porque de alguna manera las mujeres que él quiso, las mujeres que estuvieron en la vida de Poe, las que lo quisieron también a él, las que fueron realmente importantes para él y las que perdió en el camino, es decir, las mujeres que murieron en el camino, inspiraron a muchos de los personajes femeninos de las obras de Poe, ¿no? De los relatos. Elizabeth Arnold, quien fue su madre biológica, bueno, famosa por su belleza, era una mujer muy muy guapa, por su talento como actriz también, pues muere muy joven, muere a los 24 años víctima de la tuberculosis, y así cuando Edgar pues apenas tenía, no tenía ni siquiera los 3 años de edad, ya había fallecido su madre, ¿no? Frances Allen, que era la madre adoptiva, la madre de la familia que la adoptó, también tiene una relación muy muy afectuosa con Edgar Allan Poe, se llevan muy muy bien, llega a demostrarle el cariño de madre que ella quería dar y él llega a sentir ese cariño de madre que le hacía falta, pero también muere a los 20 años. Después Jane Stannard, la madre de uno de sus amigos, Robert Stannard, y su amor platónico, porque estaba totalmente enamorado de la madre de este compañero suyo, pues cuando Edgar Allan Poe tiene 14 años se enamora de ella y se convierte la convierte a ella en su confidente, ¿no? Es a quien le cuenta sus sueños literarios, las ideas que tiene acerca de sus cuentos, de la narración, hacia dónde quiere llegar, y ella, lejos de burlarse o de cualquier cosa o de escucharlo, simplemente lo animaba a que escribiera, le decía que escribiera, que le redactara sus cuentos, sus fantasías y que se las leyera a ella para que pudiera decirle más o menos lo que ella opinaba al respecto. Pero la muerte de Jane un año después, pues evidentemente otra vez le destroza el corazón. Y su memoria inspiró a Helen, uno de
de los personajes de sus mejores poemas, ¿no? Virginia Clemm, la prima y esposa de Poe, es decir, Edgar Allan Poe se casa con Virginia Clemm, que fue su prima, pero también se convirtió en su esposa, y ellos se casaron cuando él tenía 27 años y ella apenas tenía 13 años, es decir, una diferencia de edades muy muy grande, y pese al amor que sentía por ella, el matrimonio pues fue una muy pesada carga para Poe. Porque, bueno, pues la diferencia de edades que había era muy grande, y el estilo de vida que tenía Edgar Allan Poe planeado pues no iba para nada con la vida de una jovencita de 13 años, ¿no? 6 años después de esto, de la boda con Virginia, esta mujer, Virginia, contrae tuberculosis y muere con tan solo 23 años. Pero Edgar Allan Poe ya nunca se recuperaría de la muerte de su mujer, María Clemm, bueno, de su mujer, de Virginia Clemm, a quien él amaba profundamente. María Clemm, que es su suegra, también su tía, ¿no? Porque era su prima, era su tía por parte de padre, fue como su ángel de la guarda, ya que se dedicó a cuidarlo como si fuera su verdadera madre después de toda esta situación que estaba ocurriendo. Y Poe pues la apreciaba mucho, ¿no? Sarah Helen Whitman, su prometida tras la muerte de Virginia, estaba unida a él por varias afinidades literarias. Llegaron a intercambiar poemas y cartas muy apasionadas un año antes de la muerte de Poe, ¿no? Estuvieron a punto de anunciar su boda, pero la reputación de Edgar Allan Poe y su miedo al compromiso pues hicieron que esto prácticamente fuera imposible. Así ella siempre fue una gran admiradora de Edgar Allan Poe, y 11 años después de la muerte de Edgar Allan Poe, es decir, 11 años después de que Poe ya había fallecido, ella publica un libro para defender su figura frente a las críticas de sus enemigos, a estas obras que les digo que sacaron con muchas mentiras y ondas así, ¿no? La obra literaria de Edgar Allan Poe comprende más de 400 obras entre narraciones, poemas, artículos, reseñas de libros. También se dedicó a formular muchas teorías, sobre todo en los campos de la composición poética, es decir, a manera de catedrático, y los cuentos y las narraciones breves pues tuvieron una gran influencia en las obras posteriores a la literatura universal. De hecho, se le llega a considerar el padre del cuento corto, de la novela corta, en la cual hace que el lector esté inmerso en los cuentos, en las narraciones de Edgar Allan Poe, con su dominio del lenguaje, con el control absoluto que tenía de las técnicas del argumento, llega a perfeccionar los géneros del terror, del suspenso y de la ciencia ficción, y también inventa las historias más detectivescas, ¿no? Relatos muy, muy detectivescos que influenciaron a autores como Julio Verne, como Arthur Conan Doyle, como Robert Louis Stevenson, Herman Melville, por supuesto, Joseph Conrad y Howard Phillips Lovecraft, que lo vemos clarísimo en el extraño caso de Charles Dexter Ward. Ahí podemos ver la influencia de Poe clarísima, ¿no? en los personajes de la obra. También Stefan Mallarmé y Charles Baudelaire, ¿no? De todos los géneros literarios, la poesía fue la verdadera pasión de Poe, muy al contrario de lo que pudiera pensarse, ¿no? De que su género favorito, su género más apasionado era el cuento o la narrativa de terror. No, lo era la poesía, y tal lo deja ver en El Cuervo, un poema maravilloso, muy sombrío, muy de terror, muy a la usanza de la época victoriana, si tú quieres, pero no se pudo dedicar plenamente a ella, ya que pues para sobrevivir, para poder ganar lana, pues tuvo que dejar de lado esta vocación y ponerse a escribir obras de ficción y además escribir crítica literaria, ¿no? Él también hizo de editor en muchas publicaciones literarias como el Monthly Journal of Literature, y Poe, con sus obras de argumento policíaco, sentó las bases de lo que sería mejor conocida o más conocida más adelante como la ficción detectivesca, que más tarde sería denominada la novela negra, y que es prácticamente el bisabuelo del true crime, ¿no? Auguste Dupin, el detective que aparece en 3 de sus relatos, del cual hay una serie muy buena en Netflix y pueden verla, tiene mucho que ver con Lupin, con el personaje, pero además con muchos de los aspectos oscuros de la vida de Poe. También los crímenes de la Rue Morgue o los crímenes de la calle Morgue son totalmente detectivescos. El misterio de Marie Roget también es un clásico de los detectives, y La carta robada pues se puede considerar
a todas estas obras como los precursores o los antecesores de detectives literarios como Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, el Hércules de Poirot de Agatha Christie o el Inspector Maigret de George Simmons. El estilo que impone Poe consiste en llegar a la resolución del crimen utilizando procesos de lógica, de observación y de deducción. Y a menudo la solución es algo muy sencillo, es decir, la respuesta al crimen del cual nos está hablando es algo muy sencillo, pero trata de enrollar tanto la historia y los aspectos que se están presentando dentro de la obra que embrolla al lector para que éste se confunda y sea finalmente el sagaz detective el que resuelve el caso, luciéndose o desplegando sus grandes dotes de investigador para resolver así el misterio, el cual sería resuelto de manera muy sencilla si no le diera tantas vueltas a estos aspectos. El detective suele ser por siempre un personaje conflictivo, con costumbres excéntricas, puede llegar a identificarse incluso con el criminal e incluso admirar al criminal por la manera en la que está haciendo los crímenes, ¿no? En este caso, y aunque sea actuando al margen de la ley, utilizará todas las armas para imponer su personal sentido de la justicia y tal vez también de la venganza, como el caso de Auguste Dupin, ¿no? Como les digo, con el ministro D en la carta robada, y en todas estas extrañas circunstancias que van de la mano con Edgar Allan Poe, con su literatura. Sin embargo, también de muy extraña manera, todas estas situaciones que rodean la figura del autor, que nos llevan a enseñarnos cuál es la muerte del autor, ¿no? Los grandes misterios que rodean a la muerte de Edgar Allan Poe, que constituyen sí uno de los grandes misterios que acompañarán siempre a este personaje. Falta muchísima información para completar el rompecabezas de lo que fueron los últimos días de vida de Poe, los últimos instantes de su vida y los primeros momentos de su muerte, y los testimonios que dejaron las personas que lo vieron, que estuvieron con ellos en los últimos momentos de su vida, pues son muy contradictorios y en algunos casos llegan hasta ser equívocos, lo cual pues por supuesto que ha ayudado a fomentar una leyenda en torno a Edgar Allan Poe y a su muerte como el escritor maldito, ¿no? Con una vida muy disipada, muy llena de adicciones, muy tirado a la melancolía, a extrañar, a estar siempre con depresión, todos estos aspectos negativos hasta cierto punto que enrollarían la vida de Edgar Allan Poe. Poe fue hallado el 3 de octubre de 1849 en una taberna en un estado semiconsciente, vestido con una ropa que no era suya, con una ropa que no le correspondía, y 4 días después moriría en un hospital de Baltimore sin haber recobrado la conciencia lo suficientemente como para poder explicar cómo es que había llegado a aquel estado, cómo es que había llegado hasta como lo habían encontrado, ¿no? Su entierro consistió en una breve ceremonia a la que, a pesar de haber sido un autor tan prolífico y tener tantos conocidos y vivir en bares, en fiestas y demás, pues solamente asistieron 4 personas a su funeral. Sin embargo, cada año, desde 1949, en el primer centenario de su muerte, de la muerte de Edgar Allan Poe, un personaje ataviado con una capa y con un sombrero y con el rostro tapado, cubierto por una bufanda para que nadie sepa quién es, visita el cementerio de Baltimore en el que está enterrado el escritor para dejar una ofrenda en su tumba. La fecha siempre coincide con el aniversario del nacimiento de Poe, o sea, el 19 de enero. Y el regalo, o lo que deja sobre la tumba de Edgar Allan Poe esta persona, son 3 rosas, una botella de coñac medio llena. No se sabe quién es este misterioso personaje, pese a los muchos intentos que se han hecho de detenerlo y de conocer su identidad y demás, pero por respeto nadie ha intentado nunca detenerlo. Se le llama The Poe Toaster, ¿no? Así es como se le conoce a este personaje, The Poe Toaster, porque parece que lo que ofrece a Poe es un brindis. Entonces realmente es algo así como el que brinda con Poe, esta traducción, ¿no? Cuando en Estados Unidos, cuando en el idioma inglés dicen vamos a hacer un brindis, vamos a decir I propose a toast, o sea, yo propongo un brindis. Entonces The Poe Toaster es como aquel que brinda con Poe. Y también se dice que las 3 rosas son para las 3 personas que están enterradas en la misma lápida que Poe: su suegra,
es Mary Clem y su mujer Virginia, o sea, su suegra Mary Clem, su mujer Virginia Clem y Edgar Allan Poe, que fueron sus dos grandes amores fuera del amor platónico que era la madre de su gran amigo. Y pues esto es a muy grandes rasgos y muy escuetamente la vida de Poe, algo así dicho en 10, 15 minutitos. Es algo muy rápido, pero como les digo, la vida de Poe es para libros, obras enteras, ¿no? Pero hasta aquí vamos a dejarla. Pero ahora vamos a hablar acerca de mi ilustrador favorito, ¿no? Benjamín Lacombe, que para mí es el maestro de la ilustración, alguien que sabe manejar la angustia, la alegría, vamos, muchos aspectos de una manera un tanto sombría, pero a la vez alegre, con toques de ternura. Es maravilloso. Ya hemos hablado acerca de Benjamín Lacombe en Historias de Fantasmas de Japón, Cuentos Macabros, el volumen 1. Tengo otros más, pero solamente hemos hecho reseñas de esos dos, entonces no voy a hablar de los demás para que sea sorpresa. Y ahora vamos a hablar acerca de Cuentos Macabros número 2. Hablemos un poco del ilustrador, quien es realmente quien se lleva gran parte del mérito de este ejemplar. Si bien los cuentos de Edgar Allan Poe de por sí ya son un tesoro en este libro, las ilustraciones de Benjamín Lacombe lo hacen un tesoro maravilloso. Benjamín Lacombe es un ilustrador y autor francés nacido el 12 de septiembre de 1982. Él nace en París, donde actualmente vive y trabaja, y sus ilustraciones se destacan por un estilo muy caricaturesco, sí, pero que denotan mucha elegancia, y además puede hacer estas caricaturas muy macabras y muy sombrías. Tienen mucha fragilidad, mucha melancolía. Ahorita lo van a ver que estemos revisando el libro, y en este libro en particular se esmera en darle a sus ilustraciones un ambiente muy gótico. En el 2001 se une a la Escuela Nacional de Artes Decorativas en París, y durante sus estudios trabaja en publicidad y animación, y con solo 19 años edita su primer cómic, lo que fue el principio de su proyecto de fin de carrera. Pasó a ser, o se convirtió en, un libro para niños bastante comprado, bastante vendido, y que es muy bueno. Se llama Cereza Guinda, el álbum que él mismo escribió, que ilustró y que fue publicado por Visions Doucet en marzo del 2006. Al año siguiente, Benjamín se convierte en una joven celebridad del mundo editorial desde su exitoso lanzamiento en Estados Unidos por el sello Walker Brooks, y gracias a la nominación de la prestigiosa revista de The Times, que ubica a Cereza Guinda dentro de los 10 mejores libros para niños publicados en el 2007. Y desde entonces Benjamín Lacombe se ha dedicado a escribir e ilustrar muchos libros, ahondando en temas tales como la infancia, la melancolía y la diferencia. Para esto, pues ha utilizado técnicas muy variadas como el gouache, el lápiz, el grafito, las acuarelas, la pintura al óleo. A mí el óleo y la acuarela es lo que más me ha gustado de lo que hace. Sin embargo, no demerita para nada sus trabajos en carboncillo o en lápiz, que también son muy hermosos, ¿no? A lo largo de su trayectoria ha trabajado con Alvin Michael, Barfoot Brooks, Edelvives, que es la editorial de este libro, Hemingway Corea, Milán, Max Milo, Cerbatana, Soul, Walker Brooks de Estados Unidos, y Le Soul Junis, la editorial con la que publica la mayoría de sus libros. Entre sus fuentes de inspiración se encuentran el movimiento prerrafaelista, con lo cual es bastante obvio, y el Quattrocento italiano, por supuesto, también muy notorio. Ahorita lo van a ver, así como también artistas muy contemporáneos como Todd Browning, que tiene una carga vampiresca y bastante interesante, y su mundo de monstruos. Tim Burton, por supuesto, que está implícito en los dibujos de Benjamín Lacombe. Fritz Lang, de la película Metrópolis, David LeChapelle, Diane Arbus. Vamos, un entorno social y personal muy amplio que ha sido estas influencias para Benjamín Lacombe. También han sido parte de su inspiración, y un ejemplo de ello es su perro Virgil, así se llama, su perro Virgil. Pero además Benjamín Lacombe procura dibujar a Virgil en la mayoría de sus obras. Si bien la mayoría de las producciones de Lacombe pertenecen al sector juvenil, también publica libros ilustrados para adultos, incluyendo entre ellos una revisión de los Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, el volumen 1 y el volumen 2, como así también la historia
de Notre Dame de París, con el texto íntegro de Víctor Hugo, es decir, así tal cual, así fue publicado, él solamente lo ilustra, y otros artistas que también han trabajado a partir de obras originales de Benjamín Lacombe, como Julien Martínez, un escultor y creador de muñecas contemporáneas, o Emmanuel Adrieu, de la Casa de la Vidriera, que realizó una vidriera a partir de una ilustración de cuentos macabros. Entre sus trabajos de ilustración juvenil podemos encontrar Caperucita Roja, La alargada sombra del amor, Ceres Guinda, que es su primer cuento, Cabellos largos, La fatídica noche de Ernest, Los amantes mariposa, La mecánica del corazón, La pequeña bruja, Genealogía de una bruja, La niña silencio, El gran día de la pequeña, Lingy, Blancanieves, El herbario de las hadas, La metamorfosis en el cielo, Ondine, Balanceo de Navidad, Alicia en el país de las maravillas, Alicia a través del espejo, Nuestra señora de París, Los cuentos macabros 1 y 2, Madame Butterfly, Carmen, El espíritu del tiempo volumen 1 y 2, El maestro gato de Perrault, ¿Por qué el caparazón de la tortuga?, Cuéntame otra historia, El destino de los perros, El niño callado, Érase una vez, Rossignol, Historias de fantasmas de Japón y muchos otros cuentos más. Entonces, como vemos, es alguien bastante prolífico, alguien que ha hecho ilustraciones muchas y muy variadas, ¿no? Sin embargo, hay unas que a mí me gustan más que otras. Las de aspecto sombrío son las que más me gustan, ¿no? Historias de fantasmas del Japón es una obra maravillosa, estéticamente y literalmente hablando, es muy muy buena, y los dibujos de Benjamín Lacombe la engalanan, ¿no? Tiene hojas de papel celofán para que los fantasmas se vean más translúcidos. Vamos, es una obra bastante bien lograda. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Julio Cortázar. La participación de Cortázar en las obras de Poe es su magnífica traducción, ¿no? Él es el quien ha logrado traducir a Edgar Allan Poe de la mejor manera. Este personaje nace en Bruselas en 1914 y a los 5 años, después de vivir en Suiza y España, se traslada con su familia a Argentina, de donde procedían. Él vivió y cursó los estudios de magisterio en Buenos Aires y ejerció de maestro unos años en diferentes lugares del país. Con el poemario Presencia, publicado en 1938 bajo el seudónimo de Julio Denis, inicia así Cortázar una fructífera carrera literaria. En 1951 le es concedida una beca con la que viaja a París y ahí encontró trabajo como traductor de la UNESCO y estableció su domicilio fijo. 3 años más tarde viaja a Italia, comienza a traducir los cuentos de Poe, por los que él se sentía fascinado. Por algo es que se pone a traducirlos, porque lo enamoraron totalmente en cuanto empezó a leerlos. Y aunque es autor de varios libros de poesía, cabe de destacar que él había leído los libros de los cuentos y los poemas de Edgar Allan Poe desde que era niño. Es decir, no las descubrió ya joven y se puso a traducirlas. Desde que era niño le apasionaron, ¿no? Y aunque es autor de varios libros de poesía, destaca principalmente por su narrativa, que incluye novelas de la categoría de Rayuela, considerada ya un clásico de la literatura, por supuesto, ¿no? Y varios libros de cuentos como El Bestiario de 1951 o Historias de Cronopíos y de Famas de 1962. Es considerada una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, lucha activamente por la actividad y por los derechos humanos, y su viaje a Cuba en 1963 supone un antes y un después en la conciencia política del país. De su compromiso social da numerosos artículos y libros, entre ellos Nicaragua, Tan violentamente dulce, y Argentina, Años de alambradas culturales. Finalmente fallece de leucemia el 12 de febrero de 1984 y es enterrado en el cementerio de Montparnasse. Él es quien hace las mejores traducciones a los cuentos de Poe. Y generalmente casi todos los cuentos o todas las narraciones que hay, pues las editoriales utilizan las traducciones de Cortázar. El libro finalmente se llama Cuentos Macabros 2, pertenece al género del relato corto y del cuento de terror, lo mismo que su temática, miedo-terror, en la categoría de álbum y libro ilustrado. No es un libro como tal, sino es como un álbum por la calidad y el tamaño de las ilustraciones. El texto es de Edgar Allan Poe, la ilustración es de Benjamín Lacombe, el traductor es Julio Cortázar. En la última parte del libro van a ver una pequeña una pequeña biografía y una pequeña ilustración de estos personajes, ¿no? El libro es un tanto grande, mide 21 centímetros por 29 de alto y casi 3 centímetros de ancho, entonces un libro un tanto gruesecito.
tapas duras, es decir, pastas sólidas, acabado mate brillante en papel cuché, con lomo de tela, un separador de listón en nylon, en este caso de color negro, en el de volumen Cuentos Macabros volumen 1 era rojo, en este es negro. Tiene hojas blancas, hojas negras, hojas grises, contrastando con los colores de las letras, ¿no? En las páginas negras las letras son blancas, en las páginas blancas las letras son negras, y en las páginas grises pues encontraremos letras negras. 224 páginas, ilustraciones en color sobre papel cuché brillante, que ya les digo que no me gusta mucho los libros en cuché porque se manchan muy fácilmente, sin embargo son los más hermosos que hay, ¿no? Pertenece a la editorial Edelvives, es de idioma español. Podemos encontrar Metzengerstein, Eleonora, el jugador de ajedrez de Maelzel, el rey peste, que es buenísima y de las mejores ilustraciones de libro, conversación con una momia y manuscrito hallado en una botella. El precio del libro actualmente ya no está tan caro, es decir, a cuando salió, que fue cuando lo compré, pero ahorita lo pueden encontrar desde los 850 pesos, desde los 800 pesos yo creo, hasta los 1200 pesos en algunos lugares, ¿no? Como plus, como comentario, lo pueden encontrar con descuentos si lo compras en línea, por ejemplo en Gandhi y en el sótano en ventas en línea, para irlo a recoger después a la librería o que te llegue a domicilio, puedes encontrar varios descuentos y puede que lo encuentres un tanto más barato. ¿Cómo es que me hice yo de este ejemplar? Bueno, pues a mí me apasiona la literatura, los libros y más los libros de terror. Edgar Allan Poe es uno de mis grandes favoritos, entonces siempre ando a la casa de ediciones de colección, de libros nuevos que salgan, a veces repetidos. Por ejemplo, de Lovecraft tengo toda su bibliografía, sin embargo hay muchos cuentos que tengo repetidos, ¿no? La llamada de Cthulhu la tengo creo que 4 veces, pero las 4 ediciones son diferentes, una ilustrada por Héctor Valdivia, otra que es con páginas negras, otra que es de la que hablamos en la última entrega literaria que tuvimos, es acerca de la llamada de Cthulhu, que es un libro bastante grande con unas cosas así. Pero bueno, sin más y sin entretenerlos más, vamos a hacer un análisis de este libro, vamos a ver sus maravillosas ilustraciones, todo lo que viene dentro de él, y ojalá lo disfruten y les guste tanto como me gustó y como lo disfruto yo cada vez que lo abro y lo leo. Vamos a ver Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, volumen 2. Ok, bueno, este es el ejemplar. Edgar Allan Poe, Cuentos Macabros. Aquí, ilustrado por Benjamín Lacombe, traducido por Julio Cortázar, ediciones del Vives. Como pueden ver, está todo en pasta dura. Esto está grabado sobre, o sea, está en relieve. ¿Lo ven? Y esta parte es un muy brillante, un acabado muy brillante, el de la obra, mientras que todo lo demás permanece un tanto opaco, ¿no? Ahí voy a tratar de tenerlo para no, pues que se alcance a ver todo o más o menos todo. Primero lo abres, la primera impresión es una contraportada muy elegantemente realizada. Son pequeños rostros de Poe y pequeñas calaveras. Excelente detalle, muy elegante, como les decía, ¿no? Entonces, a lo largo de sus páginas, pues van a poder ver la calidad del texto. Aquí Cuentos Macabros, con letras así medio derretidas, ¿no? Se las voy a acercar también para que puedan verlas. Ahí está, Cuentos Macabros, este es el volumen 2. Y empezamos con esta magnífica y maravillosa pintura, que es la misma que está aquí en la portada, pero en tamaño grande. Ilustrada por Benjamín Lacombe. Miren, nada más. Su fiel compañero, el cuervo, y su bata de descanso. Aquí está otra vez la portada principal, Edgar Allan Poe, Cuentos Macabros, volumen 2, traducido por Julio Cortázar, ilustrado por Benjamín Lacombe, editorial Edelvives.
aquí una primera inscripción. Perdón, creo que les moví un poco. Ok, aquí. Aquí una primera inscripción que, déjenme se las enfoco. Dice, en el cuento breve, el autor tiene la disponibilidad de desarrollar plenamente su propósito, sea el que sea, durante la hora de cuidadosa lectura. El alma del lector está a merced del escritor. Edgar Allan Poe. Después continuamos con los legales por este lado. Y aquí el índice de los contenidos, los cuentos macabros, que ya les digo cuáles son los que traen. Metzengerstein, Eleonora, el jugador de ajedrez de Maelzel, El Rey Peste, Conversaciones con una momia, manuscrito hallado en una botella, las nuevas notas sobre Edgar Allan Poe y las biografías y bibliografías de todas las personas, ¿no? No incluí en el relato la de Charles Baudelaire porque ya habíamos hablado de ella. Así empieza, igual bellamente logrado, un rostro ahí un tanto sombrío y cadavérico. Como les digo, papel negro sobre letras blancas sobre el papel negro. Perdón por los charolazos, pero y vean nada más esta maravillosidad. El tapete de los caballos, los vivos sobre los detalles de la escalera, las pinturas, Da Vinci por ahí. Esta que es maravillosa, así, increíble, me encanta. Miren los detalles del caballo. Páginas blancas, ¿no? Que es Eleonora, por supuesto. El mismo grabado que está aquí es el que pueden encontrar en la portada, solo que pues aquí no tiene relieve. Este cuento de Eleonora tiene unas ilustraciones también muy hermosas. Esta es increíble. Aquí muy viva, con toda la naturaleza viva en su vestido. Y en la siguiente página, bueno, en la siguiente ilustración, muy muerta, con todos los vivos de naturaleza muerta en su vestido. El siguiente, pues en hojas negras, se va intercalando, uno en hojas blancas, uno en hojas negras. Este es El jugador de ajedrez de Maelzel, un cuento de una máquina casi perfecta. También los grabados que se van a encontrar aquí, maravillosos. Bueno, realmente todo, incluso hasta estos pequeños detalles, miren.
Este es el jugador de ajedrez. Muy bien logrados los colores, las tonalidades, el juego de sombras que tiene y demás cosas es maravillosísimo. Uno, como les digo, uno de mis favoritos. Todas las ilustraciones, las páginas en negro con las hojas, las letras en blanco, para que pues puedan tener un buen contraste a la hora de la lectura y no los lastime tanto. Aquí un detalle del jugador de ajedrez. Ustedes disculparán los charolazos, ¿verdad? Pero si no, no podemos apreciarlo como es. De todos modos, aquí trato de inclinárselos un poco para que no les dé totalmente, ¿no? Ilustraciones a doble hoja, lo cual también es increíble. Bastante bien logrado, ¿no? Todo el cuento, la maquinaria, ¿no? Supuestamente. De nueva cuenta, el jugador de ajedrez. Una de las teorías que decía que como era una máquina muy perfecta, decían que dentro de la máquina pues había alguien escondido en uno de los cajones que era quien lograba hacer las jugadas de ajedrez tan perfectas. Pero no se los spoileo para que lo lean bien. Y el siguiente, un relato sumamente maravilloso, ¿no? El Rey Peste. Igual el mismo grabado que encontramos al principio del texto, pero miren los detalles del Rey Peste. Una de las ilustraciones que más me gusta de este libro es sin duda esta, la del Rey Peste, cuando se presenta como tal. Como les digo, nada demeritable el trabajo a lápiz y a carboncillo, muy de acuerdo a la presentación. Aquí estos personajes que entran en el territorio del Rey Peste. Este cuento está combinado, hojas blancas con hojas negras. Aquí el recinto del Rey Peste, ¿no? Si se dan cuenta, ahí al fondo hay unos ataúdes. Y un esqueleto balanceándose. Y sin duda la ilustración que a mí me valió todo el libro, la que más me gustó de este texto, es Su Majestad el Rey Peste. Ricamente logrado, muy detallado, muy macabro también, bastante sombrío. Me encantó este Rey Peste. Conversaciones con una momia, que también tiene ciertos dibujos bastante macabros y bastante bien logrados de acuerdo a la narrativa, ¿no? Igual estos detalles los van a encontrar en todas las páginas, en todo el inicio de los cuentos, con diferentes motivos dependiendo de qué trate el texto. Aquí cuando encuentran el cuerpo de la momia, es que no se los quiero spoilear por si no los han leído, pero pues más o menos se van a ir dando cuenta.
Este me gusta sobre todo, el libro, porque podemos encontrar varios de los trabajos de Lacombe. Es decir, no nada más están sus trabajos en acuarela o en óleo, sino que podemos ver los que están en lápiz, los que están en carboncillo. Entonces podemos conocer un tanto más de su trabajo, ¿no? Muy al estilo de Tim Burton, ¿no? Disculpen todos los ruidos ambientales, pero no pudimos grabar en el estudio porque había muy poca luz y entonces nos venimos a grabar acá a mi biblioteca. Pero pues hay vecinitos muy escandalosos. Ok, manuscrito hallado en una botella también, un tanto sombrío, que también tiene una ilustración muy al estilo de Jack Sparrow, ¿no? Ahorita la van a ver. Miren el detalle del rostro ese. Esto es, bueno, una habitación en el fondo del mar. Es que no me gusta pasarle los dedos porque les digo que se engrasan fácilmente las hojas con la grasa de la piel. Miren nada más. Esta es preciosa, ¿no? Digo, se las voy a pasar por partes, pero las figuras cadavéricas que tiene, cómo logra manejar las sombras, las luces, los detalles, ¿no? Y aquí está, miren nada más. Bastante bonitos. Bueno, bastante bien logrados, ¿no? Ahí está el manuscrito dentro de la botella. Igual el siguiente cuento en páginas, bueno, ya no es como cuento, sino la siguiente parte del libro, la última parte del libro, en páginas grises, que son las nuevas notas sobre Edgar Allan Poe, haciendo referencia a nuevas por el volumen anterior, ¿no? En el cual ya estaban. Que también es una gran parte del libro, los bosquejos de los dibujos que ya estuvimos viendo antes. Igual, a ver, no sé si puedan apreciarlo, son hojas grises con letras negras o un tanto verdosas incluso. Aquí está el bosquejo del hombre de ajedrez, el jugador de ajedrez. Aquí el bosquejo del rey peste, en lápiz. Caballo en el primer relato, igual los bosquejos. Bosquejos de Leonora, sin los vivos en su vestido. La momia. Este que les digo que me fascinó, pero aquí en bosquejo, sin color, a lápiz.
Y finalmente las notas, aunque también con una simple florecita ahí si tú quieres, pero demasiado bien lograda, ¿no? Pues las notas referentes a cada uno de los cuentos. Para no interrumpir la lectura, pues tienes que venirte hasta acá para verla. Finalmente, pues las biografías y bibliografías, que les digo que son las pequeñas ilustraciones que hace Lacombe de las personas que forman parte o que están inmiscuidas en esta gran obra de arte. Y primero pues encontramos, por supuesto, a Edgar Allan Poe. Aquí su dibujo y una pequeña reseña bibliográfica. Aquí su bibliografía en español, su bibliografía completa. Después nos encontramos a Julio Cortázar. Igual ilustrada por Benjamín Lacombe. Igual una pequeña biografía. Algo de su bibliografía. Bueno, no algo, toda su bibliografía. Así. Después, Baudelaire. Aquí está su bibliografía. Uno de los grandes recopiladores de las obras de Poe. También su bibliografía en esta parte pequeñita. Y finalmente, pues Benjamín Lacombe, ¿no? Que como les mencionaba, trata de dibujar siempre a su perro Vigil. Ahí está. Y acá su bibliografía. También un tanto pequeña, un tanto escueta. Y finalmente, pues su bibliografía en español, y con eso termina el texto, ¿no? El mismo grabado que está al principio del libro, en pequeño, que después encontramos como presentación de esta magna obra, pues al final nos la volvemos a encontrar en blanco y negro. Edgar Allan Poe con su fiel compañero el Cuervo, los agradecimientos en esta parte, y finalmente termina con los legales y con el mismo tapizado tan elegado y tan detallado. No sé si alcancen a verlo bien, son rostros de Edgar Allan Poe y calaveras, pero bastante finamente logradas en tonos muy turquesas, rojos. Los ojos de las calaveras son en rojo, pero creo que no se alcanzan a apreciar bien por la definición de la cámara. Pero bueno, esto es Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, volumen 2. Una verdadera obra de arte que sin duda, y si te estás preguntando si debes de tenerla en tu colección, sí, por supuesto, es una compra obligada para todos los amantes del género literario del terror. Y se los presento ahora juntos. Cuentos Macabros, volumen 1, Cuentos Macabros, volumen 2. Las dos, unas joyas de arte increíbles, están maravillosos. La misma temática de tener bordado alrededor de la obra, que sea brilloso el dibujo en ambos, que tengan los detalles. Sin embargo, este me gusta un tanto más. Bueno, es decir, en los dos me gusta mucho este acabado, porque si se dan cuenta, son pequeñas calaveras y rostros de Poe que están en brillante. Eso lo tienen los dos volúmenes, el 1 y el 2. Este tiene un pequeño, bueno, de los míos, ¿verdad? Este tiene un pequeño detalle porque me lo vendieron, azotaron la caja en la que venían los libros, y está un poco dañado de estas dos esquinas. De las otras dos muy poco, pero de estas sí se alcanza a notar. Sin embargo, no afecta para nada ni en su estética interna ni en su lectura. Así que pues aquí está, aquí se los dejamos. Cuentos Macabros,
1 y 2 para que los disfruten. Si se estaban preguntando, como les decía, si debían de tenerlos, pues miren nada más esto. Esto ya les responde si deben de tenerlos o no. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cápsula literaria, un tanto accidentada por tanto escándalo, tanto ruido que había. Perdón, pues no puedo controlar los ruidos de la calle, y que esto se estuviera moviendo a cada rato, pues bueno, eso sí lo pude controlar, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Cuentos Macabros, volumen 1 y volumen 2. Este es el que vimos el día de hoy, así que vamos a hacerlo para acá. Y ahí está. Sí deben de comprarlo, sí deben de tenerlo. Es una obra que no debe de faltar en su biblioteca. Hermosos los dibujos, las ilustraciones, los grabados, el juego, las combinaciones de colores entre las hojas y las letras, que hayan intercalado cuentos en negro con cuentos en blanco. Vamos, es una maravilla de libro, ¿no? Y sin temor a equivocarme, el mejor o la mejor ilustración de todo el libro, o al menos para mí, a mi gusto, es el de El Rey Peste, ¿no? Aquí se los dejo, con esta nos despedimos y chao, chao.